iniciamos nuestro día, nuestro nuevo día de la historia de respuestas, entrevistando a un queridísimo colega, historiador e investigador de la Universidad de Lucerna, de Suiza, miembro de la Cátedra de Historia Medieval y del Renacimiento, y además es Master of Philosophy en Pensamiento Político e Historia Intelectual de la Universidad de Cambridge. Agradecemos a Daniel Alemán esta comunicación. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Armina, estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Como todos, tratando de entender esta situación distópica, como hablábamos Sí, recién. Estamos ante una realidad paralela que se está volviendo cada vez más normal, cada vez más parte de nuestro devenir cotidiano. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta situación absolutamente inimaginable que nos toca atravesar? bueno, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que tú has dicho. Lo que más me llamó la atención es quizás cómo la población trabajadora está afectada en la crisis de maneras muy, muy diferentes. En Suiza, a Francia, por ejemplo, existe el instrumento de trabajo a corto plazo. Y con esto se puede evitar que las empresas afectadas de la crisis despiden a gran parte de su personal y los empleados luego mantienen por lo menos parte de su salario. Y en Suiza una parte de su salario está cubierto por parte de los poderes públicos. Y en otros países, también países muy ricos, donde no hay un sistema parecido y no existe un fuerte estado social, se ve una notable subida de desempleo. Por ejemplo, pienso que eso es lo que se está pasando en los Estados Unidos. Pero lo que me preocupa aún más es la situación en países emergentes, así llamados, donde gran parte de la gente trabaja en el sector informal. Y los que viven al día y necesitan trabajar simplemente para poder alimentarse, sufren muchísimo. El otro día, o sea que la semana pasada, leí un blog sobre la situación en una de las favelas de Sao Paulo, en el Brasil, donde la mayoría de la gente se encuentra en relaciones laborales extremadamente precarias. Y con los cierres de escuelas, por ejemplo, a muchos niños ahora les falta la única comida equilibrada al día, y esto es realmente inquietante. En Suiza, específicamente, la situación es bastante diferente. Es diferente no solo la de Brasil, sino es diferente dentro del concierto europeo. ¿Nos podés contar algo al respecto? Sí, sí. Bueno, como ya he dicho, una de las particularidades de la situación en Suiza es el trabajo a corto plazo. Y este instrumento ya lo conocemos de la crisis, por ejemplo, del 2008, y resulta bastante efectivo para muchas empresas, si no para todas. En marzo, por ejemplo, la tasa de desempleo fue al 0.5% más alto que en el marzo del año pasado. Esos son datos según la calculación del Ministerio de Economía y todavía nos faltan las calculaciones según el estándar internacional porque es un poco diferente. Pero no obstante, pienso que se puede decir que en Suiza, eh, en comparación con muchos otros países, la situación está seria, pero no está desesperada. Pero también está claro que si la crisis persiste, este instrumento no puede ser una solución a largo plazo, está claro. Otra particularidad muy interesante es que en la fase inicial de la crisis, más o menos hasta comienzos de abril, hubo un notable desacuerdo entre el gobierno y epidemiólogos respecto a las medidas que se debería tomar. Muy en general se puede decir que los especialistas médicos propusieron medidas más amplias y las propusieron más tempranas.
Eso causó turbación en muchas personas en Suiza y en nuestros países vecinos, por ejemplo, en Alemania, eso no fue así. Pero eso ha cambiado en las últimas semanas y también mejorado. Y ahora hay un grupo de investigadores que trabaja junto con el gobierno, por ejemplo, con el fin de lanzar una app que facilita la trazabilidad de contactos y que al mismo tiempo guarda la privacidad de los que la utilizan. Y el desarrollo del código de esta aplicación es un esfuerzo que ha reunido investigadores de toda Europa. Y teniendo en cuenta que la relación entre Suiza y el resto de Europa es un asunto político notoriamente difícil, digamos, eso también es uno de los rayos de esperanza en esa situación tan difícil. Qué complicado se hace pensar en una aplicación que va a rastrear nuestros contactos, pero que al mismo tiempo nos dice que va a cuidar nuestra privacidad, que Sí, hay casi muchas preguntas sí, casi una que vienen con eso. contradicción, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, en el plano político, un poco de lo que estabas hablando, llama la atención cómo se dio esta relación de un fuerte intervencionismo del gobierno en Suiza sobre cantones que estaban acostumbrados a otra forma de gobierno político. ¿Cómo están reaccionando dentro de los cantones? Sí, es una pregunta muy, muy buena. El lockdown en sí ha sido una situación completamente nueva para toda la población que está vivo en este momento. Desde el 2012 tenemos una nueva ley de epidemia que permite que en situaciones extraordinarias el gobierno puede tomar mucho más control y decisiones inmediatas. Y la crisis actual ha sido la primera vez que esto se ha puesto en marcha. Porque normalmente tenemos un sistema federal, como tú ya has dicho, en el que los cantones tienen muchas competencias. Y al inicio de la crisis, esto resultó en situaciones un poco extrañas. Por ejemplo, en un cantón, reuniones con 100, 200 personas eran completamente permitidas y dos pueblos más lejos, en otro cantón, ni aún se podía celebrar una boda con 60 personas. Y por eso pienso que la fuerte intervención del gobierno central ha sido necesario y también aceptado por la gente en Suiza. Pero está claro que es algo muy extraordinario y también ahora hay políticos que quieren acabar con esta situación porque es algo que no, es algo que también hace nerviosa a la gente o digamos es algo que no se quiere preservar a largo plazo. Pero se vuelve bien llamativo esta diferencia entre un reclamo ciudadano que está exigiendo una participación del Estado o está exigiendo eh, el cumplimiento de su derecho a la seguridad, de su derecho a la salud, a sentirse protegido, y a la vez una clase política que no está favorable a que esta situación extraordinaria vaya a volverse ordinaria. Eso está haciendo que en todo el mundo se replantee cuál es el rol del Estado, cuál es Sí, el rol, claro, y qué es lo que la ciudadanía exige al Estado y cuáles son los elementos que un Estado no puede delegar y que hacen a la calidad de vida de sus ciudadanos. Se está viendo con mucha fuerza, sobre todo en el tratamiento a los adultos mayores. Ah, en cuanto a las políticas implementadas por los diferentes estados y después a una práctica, por ejemplo, que se ha hecho evidente en España, en Francia y en Italia, que es la de las residencias de mayores, en las que el virus hizo estragos. Pero afortunadamente no todos nuestros viejos están en residencias. Y yo creo que también es importante preguntarnos la,
hacer una pregunta más o menos general de cómo lo está viviendo la ciudadanía, pero también Ujú, cómo lo ujú. están viviendo nuestros mayores, los Sí, sí. viejos, cómo perciben esta relación dentro de Suiza. Sí, bueno, pienso que en Suiza el lockdown ha sido más moderado que en otros países, por ejemplo, Italia o España. Nunca fue prohibido salir, por ejemplo, y también ha sido permitido reunirse, en Suiza ha sido permitido reunirse con un grupo de personas con no más de cinco personas. Pero claramente gran parte de la población efectivamente se ha quedado en casa, yo incluido, de todas maneras. Pero sí es algo diferente si estás casi encerrado o si puedes salir a correr después de un día frente a la pantalla. Pero también está claro que para personas que pertenecen a un grupo de riesgo, la situación es muy diferente y ellos tienen que aislarse y es realmente difícil. Por ejemplo, para mi abuela, ella tiene 87 años, vive en un apartamento sola y, bueno, normalmente mi madre fue a visitarle casi todos los días y nosotros también de vez en cuando, pero al inicio del lockdown ella se aisló completamente, pero era algo muy difícil, ha sido más difícil con el paso del tiempo y por eso nosotros y especialmente mi madre hemos decidido que ella, bueno, una o dos veces por semana va a recogerla y van a dar un paseo, pero de todas maneras es difícil. Y ella no tiene un smartphone, así que no podemos llamarla y, bueno, verla virtualmente por lo menos. Y todas esas cosas hacen difícil la situación para la población que pertenece a un grupo de riesgo. Y pienso que aún, aún si tenemos un lockdown que es diferente del lockdown más duro, como en Italia o España, también hay mucha gente para los que la situación es realmente extraordinariamente difícil. Se suma otro problema que lo hace difícil, que es la soledad. ¿De qué Sí, manera o en qué medida podemos vivir solos y aislados o por cuánto tiempo? sí, sí, Ahí, sí. para soportar eso, si es que vale la idea de la excepcionalidad de esta situación y que ya termina. O sea que eran 15 días y después 15 días más y 15 días más. Sí, Te y el no da, saber cuándo va a cambiar, cuándo se puede regresar a lo que conocemos, eso lo hace muy difícil también. los historiadores siempre estamos tentados, los historiadores y las historiadoras, estamos tentados a recurrir a lo que conocemos y a ese lugar donde nos sentimos cómodos, que es por un lado la Sí, reflexión y por otro lado el antecedente histórico. Se está hablando mucho de las diferentes epidemias que tuvo que soportar la humanidad y cómo fue la salida de ellas, que han sido todas diferentes, y esta va a ser, creo que, por sus características y sobre todo por lo que han sido las posibilidades del confinamiento, la presencia del Estado, la velocidad de las comunicaciones, brindan un panorama absolutamente distinto a los precedentes. Pero hubo confinamientos anteriormente, hubo epidemias frente a las que la humanidad no tuvo otra respuesta que esta. No voy a sí, caer en el lugar común y sencillo de preguntarte sobre la peste bubónica, porque es la primera tentación, la gran peste que todos conocemos, y vos perteneciendo a una cátedra de historia medieval, no voy a caer en esa tentación. Te voy a preguntar sobre otras epidemias. En el siglo XVII, ¿nos podés contar de alguna epidemia que haya asolado Europa? sí, sí. Bueno, para empezar, no estoy seguro si mi campo de investigación en sí me califica para proponer una visión de cómo enfrentar la crisis actual, pero sí, claro que pienso que como historiadores y historiadoras podemos aportar un entendimiento más amplio
de la crisis actual, también la perspectiva histórica, que pienso que es importante para contextualizar este momento. Justo cuando llegó la crisis en Europa o más bien en Italia, mi jefe, Valentin Gröbner, el profesor de Historia Medieval y Renacentista en Lucerna, me mandó un correo con un enlace a una reseña de un nuevo libro del historiador John Henderson, que se llama Florence Under Siege, Surviving the Plague in an Early Modern City. Más bien, cómo sobrevivir la peste en una ciudad en el siglo XVII, en Florencia. Y la historiadora que escribió la reseña, espero que lo pronuncio correctamente, Erin McGlack, cuenta cómo la vida ordinaria fue realmente interrumpida durante la epidemia por la sanidad de Florencia. Y los colegios cerraron, no hubo carnaval, las tabernas también fueron cerradas. Y algo sorprendente, algo que me sorprendió a mí, es que la mortalidad en Florencia durante estos años de peste fue mucho más baja que en otras ciudades de Italia, como por ejemplo Venecia o Milán. Y quizás, no lo sabemos, gracias al confinamiento tan rígido de la Junta de Sanidad. Y de todas maneras, fue casi surreal leer esto realmente 2 o 3 días antes del lockdown en Italia. Y pienso que fue un momento un poco chocante también para nosotros en la cátedra de Historia Medieval y Renacentista. Y si nos movemos un poco más hacia nuestros tiempos, otro punto de comparación, también un punto de comparación más local aquí en Suiza, es la gripe española. Un colega, también historiador en la Uni de Lucerna, escribió un blog excelente comparando la gripe española con nuestra situación, con la crisis de COVID. Eso resultó en varias entrevistas y reportajes periodísticos. Y así pienso que también se ve muy claro que existe una necesidad de poder contextualizar, como ya he dicho, nuestra situación históricamente y también en foros muy públicos. La gente quiere leer eso, no solo somos nosotros los historiadores e historiadoras que sí, encontramos interesantes estos temas. Y hablando más en general, también pienso que podemos aportar algo en nuestra capacidad de humanistas, de científicos de las humanidades, al discurso público. Por ejemplo, me parece asombroso que las autoridades en Suiza y también otros países completamente ignoraron, o así parece por lo menos, que ignoraron cualquier información y noticia desde China y el mundo asiático generalmente al inicio de la pandemia global. Un médico suizo que tiene buenos contactos con un grupo de investigadores en Wuhan publicó un artículo en el que lamentó precisamente esta problemática. Y eso puso en marcha también un debate público en Suiza. La reacción de un amigo mío, también un historiador que se llama Bernhard Scher, me parece muy apto en este contexto. En su Facebook escribió que uno de los problemas fundamentales que sale a la luz en este momento es que en Suiza realmente tardamos en enfrentar el pasado colonial del país, quizás aún más que en los países que nos rodean o los países que son más famosos para ser países coloniales. Es decir, que en la percepción pública, por lo menos, todavía se mantiene la convicción que la Suiza, como nunca fue en poder colonial formalmente, tiene bastante poco que ver con el pasado colonial. Y por supuesto, los historiadores han mostrado que eso no es el caso en los últimos 2-3 décadas, por ejemplo, a nivel de empresas o sociedades misioneras o mediante influyentes individuales como el fundador de la Escuela Politécnica Federal, la ETH, en Zúrich.
pero en el discurso público y político se nota muy poco de eso. Y una de las consecuencias, si regresamos a nuestros tiempos, es que hasta ahora pienso que nos falta esta sensibilidad de prestar más atención al mundo no occidental y también a nuestros lazos con estas partes y sitios del mundo, especialmente en situaciones como la crisis actual, que realmente es una crisis del globalismo también, podríamos decir. Pero yo personalmente opino que de momento también resulta delicado, por lo menos para mí, aportar algo inmediato al debate público, porque, por ejemplo, una de las grandes discusiones en este momento, no solamente en Suiza, son cuestiones como, por ejemplo, qué papel tienen los niños en la propagación del virus. Y pienso que esas preguntas son preguntas que tienen que enfrentar los especialistas del campo médico. Porque para mí, por ejemplo, es imposible leer los nuevos estudios que salen en los preprint server o reseñas como Nature y luego realmente entender la metodología de esos estudios. Es imposible para mí porque no estoy acostumbrado a leer este tipo de textos. Y así pienso que como historiadores y humanistas, nuestro tiempo llegará en un par de meses, espero, cuando sabemos más de los detalles, sobre los detalles de la crisis, pero también sobre los efectos que ha tenido en varios sitios del mundo. Es importante ahora mismo, no solo dentro de unos meses, ahora mismo poder tal vez no dar respuestas, pero los historiadores, las historiadoras, sociólogos, antropólogos, como quiera que le llamemos a las distintas ramas de las disciplinas humanísticas, las ciencias sociales, todos podemos ayudar a pensar, porque necesitamos hoy construir un pensamiento entre todos. Y esta situación tan excepcional nos deja sin herramientas y hay que construirlas y se las construye de esta manera, conversando entre todos y todas. Daniel Alemann, historiador e investigador de la Universidad de Lucerna, Suiza, te agradecemos muchísimo la participación y hasta otro momento, cuando de acá a unos meses podamos leer tus trabajos y los aportes que podamos hacer entre todos, y sobre todo gente más inteligente que yo, que nos está ayudando muchísimo, muchísimo a pensar esta situación. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Romina, por invitarme. Ha sido un placer.